Bienvenidos a esta clase de física para abordar el tema de causas del movimiento. Podemos decir que una pelota de golf que está inicialmente en reposo se pone en movimiento cuando un jugador golpea esta pelota con el palo de golf. Esta pelota se detiene cuando es intersectada por un objeto en su trayectoria, como por ejemplo un cesto, un arbusto, etc. La pelota también puede cambiar de dirección de su movimiento cuando choca con una cerca o con el palo del banderín. Toda modificación del movimiento de un cuerpo se debe a la acción de una o varias fuerzas. Y para ello tenemos que hablar de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, de las tres, dice: un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Bueno, entonces aquí nosotros podemos observar, ¿no? Creo que todos hemos ido en algún momento en algún vehículo que va en línea recta y de pronto ese vehículo frena bruscamente. Aquí lo podemos ver que hay una bicicleta y de pronto el conductor frena porque se atraviesa una mascota, pero como él ha ido encima de esa bicicleta, la que frenó fue la bicicleta, no él. Entonces él sigue en movimiento hasta que no haya una fuerza externa que lo detenga a él. A eso se le llama la ley de la inercia, ¿no? Obviamente él seguirá el movimiento en línea recta. Por el contrario, un cuerpo en reposo, si no hay una fuerza externa que actúe sobre él y lo mueva, pues ese cuerpo seguirá estando en reposo. Bien, aquí tenemos un ejemplo que dice que calculemos la fuerza que debe comunicarse a un cuerpo de 300 kilogramos de masa para que se deslice por el suelo con velocidad constantes, si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,3. ¿Ok? Aquí tenemos este cuerpo, ¿sí? Que está en reposo, ¿no? Entonces, sobre él actúan algunas fuerzas precisamente para que esté en reposo. Entonces dice que debemos de comunicarle a ese cuerpo 300 gramos para que se mueva hacia allá, pues, ¿no? Pero a él se le opone otra fuerza, que es la fuerza de fricción, ¿sí? Aquí tenemos que hay un coeficiente de rozamiento, ¿sí? Tenemos que hacia abajo actúa el peso, que viene siendo la masa por gravedad, y obviamente hacia esa fuerza se le opone la fuerza normal. Entonces la resultante debe valer 0 para que el cuerpo se mueva a velocidad constante. Aquí yo tengo un sistema de referencias, ¿sí? Y, X, tanto positivo, los ejes y tanto los ejes negativos. Respectivamente, en él he dibujado sus fuerzas, ¿sí? La fuerza que actúa sobre él, que en este caso viene siendo la que se opone a la fricción, el peso que actúa hacia abajo y la normal que actúa hacia arriba. Entonces, como está en reposo inicialmente, pues aquí en la sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo que para positivo tengo la fuerza normal y tengo para negativo la fuerza peso. Y eso es igual a 0 porque está en reposo. Entonces paso el peso al otro término con signo cambiado y tengo que la normal es igual al peso, sabiendo que peso es masa por gravedad. Ahora las fuerzas que actúan en X, ¿sí? También está en reposo por el momento, ¿no? Tengo aquí la fuerza que va a actuar sobre él para moverlo y la fuerza que se va a oponer, que es la fricción, ¿no? Entonces tengo fuerza menos fricción igual a 0. Entonces la fricción pasa al otro término con signo cambiado y digo que fuerza es igual a fricción, sabiendo que fricción es igual a ese coeficiente de fricción, dependiendo de los materiales que se vayan a rozar, y la fuerza normal. Entonces aquí tenemos, ¿no? Simplemente lo hemos reemplazado, ¿no? Dice aquí que la resultante de fuerza menos fricción es igual a 0.
tengo aquí, ¿sí? Entonces fuerza es igual a fuerza de fricción, lo tengo aquí. Calculamos la fuerza de rozamiento, entonces fuerza de rozamiento, como tenemos aquí, coeficiente de fricción por normal, sabiendo que la normal es igual a peso y sabiendo que peso es igual a masa por gravedad. Entonces reemplazamos, ¿no? Coeficiente de fricción por normal, que viene siendo lo mismo que coeficiente de fricción por peso, que viene siendo lo mismo que coeficiente de fricción multiplicado por masa por gravedad. Reemplazo, coeficiente de fricción 3, masa 300 kilogramos y la constante de gravedad que es 9.8. Y eso nos va a dar a 882 newton. ¿Ok? La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica, dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, F, este adquiere una aceleración, A, directamente proporcional a la fuerza aplicada, siendo la masa M del cuerpo constante de proporcionalidad. Aquí tenemos un ejemplo, un cuerpo de masa M, sobre él actúa una fuerza, está aplicando en este caso este señor, ¿sí? Y dicen que eso es igual o directamente proporcional a la aceleración, ¿no? Tenemos aquí entonces que esta fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí tengo un ejemplo de un ejercicio que dice que calculemos la aceleración de un paquete de 2 kilogramos que asciende verticalmente atado a una cuerda cuya tensión es de 30 newton. Entonces nosotros tenemos aquí el sistema de referencias, eje X, eje Y, ejes negativos, eje positivo, ¿sí? Esa tensión actúa hacia arriba, ¿sí? El peso se le opone a esa tensión hacia abajo y no hay fuerza acá en X porque esto se está moviendo hacia arriba y hacia arriba, ¿no? Ok, entonces calculamos la resultante en donde dice que fuerza es igual a tensión, que está para positivo, y se le opone el peso, ¿no? Fuerza es igual a tensión menos peso, en donde esa tensión, este peso lo pasamos al otro término, viene siendo tensión, o dicho de otra manera, este peso viene siendo masa por gravedad. Entonces, si fuerza es igual a tensión menos peso, tenemos que decir que eso es igual también a tensión menos masa por gravedad, dicho que peso es masa por gravedad. Entonces reemplazamos, ¿no? Tensión 30 newton menos masa 2 kilogramos por gravedad, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hago la función aritmética en este caso y me viene dando siendo 0,4 newton. Pero esa es la fuerza. Yo necesito buscar la aceleración. Si tengo la fórmula que dice fuerza igual a masa por aceleración, esa masa que está multiplicando a la incógnita pasa a dividir al otro término. Entonces me quedaría aceleración igual a fuerza sobre masa, en donde esa fuerza, hemos calculado, ¿no? Tendríamos aquí 10.4 newton, que viene siendo, aquí es, bueno, aquí hay un error, ¿no? 30 multiplicado, 30 se le resta el 19.6 y no es 0.4 newton, porque esto viene restado, ¿sí? Viene siendo 10.4, que es lo que tenemos aquí. Aquí hay un error, no es 0.4 sino 10.4, y luego la masa que se divide para 2 kilogramos, y eso viene siendo una aceleración de 5.2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Ojo con esta operación, que la tiene el libro, ¿no? Primero multiplico 9.8 por 2, que viene siendo 19.6, y así 19.6 le resto del 30 que es positivo, me queda 10.4. Ok. La tercera ley de Newton
también llamada principio de acción y de reacción, que dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este a su vez ejerce sobre el primero una fuerza con el mismo módulo y dirección, pero en sentido contrario. Aquí nosotros tenemos, imaginando que este balón está en reposo, aquí el jugador que ejerce una fuerza para ejercer un movimiento de este cuerpo va a recibir una fuerza en la misma dirección, con la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿no? Claro, porque si no, este cuerpo seguiría en movimiento, pues. Entonces, para moverlo, lo mismo da que nosotros estemos parados encima de una silla, ¿sí? No nos vamos hacia abajo porque sobre él actúa otra fuerza, ¿no? Entonces, estas son las causas del movimiento y estas leyes, pues, las aplicaremos en una próxima clase con ejercicios propiamente dichos. Éxitos.